Uno de los principales blancos de ataque de la política militar de Estados Unidos es Venezuela, es Colombia, si avanza un proceso de pérdida de su influencia en Colombia, es Cuba. Me preocupa enormemente la situación de que los Estados Unidos nunca, pero ni un instante ha dejado de su mente apartarla de la intención de someter a Cuba. Si cualquiera de los gobiernos de Estados Unidos hubiera tenido la posibilidad y hubiera hecho cálculos, y si Fidel y Cuba y el Partido Comunista de Cuba y el pueblo de Cuba no se preparan para defender su revolución militarmente, además de políticamente, Estados Unidos hubiera intervenido. El destino de Cuba no va a estar determinado por lo que los norteamericanos piensen o quieran o hagan. Fidel Castro, el Che, Camilo y otros que sentaron las bases de esa revolución lo hicieron bien, porque tomaron como base la educación y la salud. Y no va a estar determinado por lo que el pueblo cubano decida hacer. Cuba tiene uno de los pueblos más cultos y educados de América Latina. Yo estoy convencido que el pueblo cubano ha demostrado una gran fortaleza. Cuba es el único país, y hoy Venezuela, tengo entendido, que tienen universidades para estudiantes pobres de América Latina. Una gran dignidad. Cuba es el único país de América Latina que está enviando brigadas de médicos para tratar la enfermedad en Venezuela, en Bolivia, en El Salvador. Yo creo que esa es una realidad y es una experiencia en la región que todos los pueblos debemos de tener en cuenta. Va a continuar con quien sea. Hasta 1959, la historia de Cuba es la de un constante sometimiento al poder de potencias extranjeras, primero como colonia de España y después bajo las diversas formas de intervención y agresión de los Estados Unidos. El caso de Cuba es la intervención de Estados Unidos en un proceso independentista en marcha. Los patriotas cubanos se habían sublevado, estaban derrotando a los españoles y repentinamente, con la excusa de la explosión del Maine, un barco que estaba en la rada de La Habana, un acorazado de Estados Unidos. El 15 de febrero de 1898 explota sorpresivamente en el puerto habanero el acorazado estadounidense Maine, que había llegado en visita amistosa. Mueren 262 tripulantes. Se tomó el pretexto de declararle la guerra a España, que desde luego no tenía ningún interés en declararle la guerra a Estados Unidos, ni en volarle un barco, ni nada. Lo cierto es que, aprovechándose de esto, Estados Unidos intervino en la guerra con su flota, que era muy superior, una flota de acorazados, desbarató a la flota española. El 1 de enero de 1899, Estados Unidos toma posesión de Cuba. Esta fue la clave de un proceso que incluyó la desaparición de las organizaciones que representaban la lucha por la liberación de la isla. Al extremo de que no se permitió que el ejército de los mambises, que era el ejército liberador de Cuba, llegara a La Habana. Se instauró eso como una ocupación militar. El Tratado de París del 10 de diciembre de 1898 otorga legalidad a la ocupación militar. La Ley Militar número 301 del 25 de julio de 1900 convocaba a los cubanos a una asamblea constituyente. Debía establecer los lineamientos que regirían las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
el Congreso norteamericano aprueba la enmienda Platt. Establece una férrea relación de dependencia neocolonial y coloca a los cubanos ante la dramática disyuntiva de aceptarla o dejar que continúe la ocupación. Esa ocupación se refrendó con la llamada enmienda Platt, una enmienda que le daba a Cuba una suerte de vida republicana enteramente subordinada. Cuba debe ceder territorio para la instalación de bases militares de Estados Unidos. La joven república tampoco podrá firmar tratados ni adquirir préstamos sin el consentimiento de los norteamericanos. Por último, las fuerzas militares de Estados Unidos tienen el derecho de intervenir ante la necesidad de proteger las vidas, las propiedades o las libertades individuales en Cuba. El 20 de mayo de 1902 es la fecha de nacimiento de la República Neocolonial. Tomás Estrada Palma, su primer presidente, gozaba de la confianza de Estados Unidos para controlar las voces disidentes en el ámbito militar y político. En 1905, Estrada Palma, un hombre austero pero ambicioso, intentó reelegirse provocando un gran descontento entre sus adversarios y gran parte del país. Ante la gravedad de la situación, solicitó la intervención norteamericana. Con gran diligencia, los Estados Unidos accedieron a su petición. De 1906 a 1909, la isla se mantuvo bajo la administración norteamericana. Los escándalos caracterizaron la presidencia del sucesor de Estrada Palma, José Miguel Gómez, quien reprimiría de manera sangrienta la insurrección de los llamados independientes de color, con la cual numerosos negros y mulatos quisieron oponerse a la discriminación racial. La Primera Guerra Mundial trajo la bonanza económica. Para ese momento el presidente era Mario García Menocal, político conservador. Gobernó de 1913 a 1920 y bajo su mandato se mantuvo la corrupción, la cual creció estimulada por la favorable situación económica.